Pues recuerde que la política es coyuntura. Todo está determinado por lo que sucede en el momento y las condiciones. A raíz de la salida de la Maxi, pues el gobierno tiene que presentar que esta salida no ha generado un impacto significativo en la lucha contra la corrupción. Y eso implica que se tengan que llevar a los tribunales a algunas personas que más que ser riesgosas para la sociedad son personas con un perfil publicitario muy definido. Muy pocas personas no conocen al comisionado Sauceda, por ejemplo. Luego se da el tema de que es positivo que estas instituciones reciban más recursos, pero que tienen que haber dos condiciones. No está en tener más recursos, sino en la calidad del gasto. Y segundo, en la rendición de cuentas que deberían hacer al Congreso de la República, que sí tiene que ver con la conducción administrativa tanto de la Corte como del Ministerio Público, para decirle en qué se gastan. El Ministerio Público tiene muchos problemas. Uno de ellos tiene la misma organización de hace más de 20 años. Ya es necesario emitir una nueva ley del Ministerio Público donde el fiscal no tenga tanto poder que tiene. Segundo, buscar un mecanismo de elegir un fiscal que no sea una especie de cancerbero de quien lo pone y poner requisitos para un fiscal. Es decir, ya usted no puede sacar un abogado del común de los 26,000 profesionales del derecho y ponerlo a manejar un monstruo como es el Ministerio Público. Es decir, tiene que poner una serie de requisitos que van de su formación académica, su experiencia y su integridad. Y en la Corte tienen que hacerse cambios. La Corte no puede seguir siendo una gigantesca agencia de viajes donde casi nunca están todos los magistrados electos porque siempre andan viajando. Tiene que establecerse realmente de manera contundente una salida a esa enorme mora judicial que se está dando, ¿va? Y luego entender que hay algunos cambios que son positivos. Yo estoy de acuerdo totalmente para que excepcionalmente se den los juicios virtuales. En Honduras tienen el problema de que las videoconferencias fallan con mucha frecuencia y esto va a significar que el juicio se va a parar, que se pierde la inmediatez, que el núcleo duro del juicio nuevo, el nuevo proceso penal es la inmediatez, el hecho de que los jueces están viendo a las partes. Alguien dice los papeles no se ponen colorados cuando mienten y la gran ventaja es estar viendo el lenguaje, el idioma corporal, tanto del imputado como del acusador. Eso se va a perder. Y luego el contacto inmediato del imputado con el defensor. Entonces, estas son cosas buenas, pero definitivamente ese será el problema, o el problema será la falta de explicación, la falta de información. A mí me preocupa mucho que frente a este delito que se cometió en Progreso no hayan aparecido los policías, que son la institución que normalmente le corresponde la investigación y la captura de los criminales, sino que aparecen 4 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Eso significa que la seguridad ciudadana pasó a las Fuerzas Armadas, lo cual no es motivo de celebración. Entonces hay que ver más a profundidad y establecer que la sociedad demanda con urgencia establecer si hubo participación o no de entes estatales en este tipo de delitos y realmente llegar hasta el fondo del problema, hasta la raíz del asunto, para procurar que estas cosas no se vuelvan a repetir. Qué bien que haya juicios virtuales de manera excepcional, qué bien que se dé más presupuesto al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero también es bueno que ellos rindan cuentas de cómo se invierten estos recursos. Y en la independencia de poderes del Estado, doctor, la coactación que hay del Poder Judicial, del sistema de administración y operación de justicia del Poder Ejecutivo, ejemplo claro, el caso del periodista David Romero, donde hubo injerencia del Ejecutivo para el Judicial de tomar las determinaciones que tomaron. Bueno, pero ahí hay 2 presos. El que era presidente del Consejo de la Judicatura, que no pudo hacer satisfactoriamente la misión que le encomendaron, y el caso del periodista, donde se aplicó y se sigue aplicando una figura monstruosa. Ayer la Fiscalía pidió en un caso de supuesta corrupción en salud pública 1000 y pico de años para una persona imputada.
esto no solamente es absurdo, es estúpido. Es decir, no hay proporcionalidad en cuanto a las penas que tienen un propósito muy claro en Honduras. Rehabilitación. ¿Cómo se va a rehabilitar una persona a la que pretenden se le pongan más de 1000 años de condena, cuando Honduras ha suscrito un tratado sobre la Corte de Roma donde la pena máxima por genocidio es de 30 años? Entonces, matar miles de personas por motivos políticos o raciales se condena con 30 años, y disponer indebidamente del dinero de unas becas se condena en Honduras con más de 1000 años. Esto es absurdo. Insisto, este tipo de cosas tienen que ver con la actitud del que nombran en el cargo. En política nadie le hace favores a nadie. Si a usted lo nombran de diputado o lo nombran de juez o de magistrado, es porque algún mérito tiene, no porque lo quieren poner en un acto de caridad cristiana, sino porque reúne condiciones y a veces hasta lo tienen que poner. Lamentablemente en Honduras, cuando nos ponen en un cargo, nos vemos sometidos a la voluntad del que nos pone. Y en este gobierno se ha dado un fenómeno, han sacado un montón de figuras rurales, marginales, que vivían en un estado de pobreza muy acentuado, y los han llevado al cielo. Les han puesto carros blindados, seguridad, los han puesto a viajar, le dan sueldos más que decorosos y le dicen: y si te portas mal te voy a sacar de ahí, te voy a mandar al agujero donde te saqué. Entonces esto genera una cooptación, un sometimiento, una genuflexión propia más de funcionarios invertebrados que de hondureños, que deben tener dos características en los cargos. Los funcionarios no deben ser ni cobardes ni vendidos. Y eso simplemente transformaría la sociedad del gobierno de Honduras. Cuando usted tenga funcionarios que no sean ni cobardes ni vendidos, va a tener usted una mejor administración de justicia y una mejor administración del país.